¿vale? Y ahí llevan 2 años. Sí, apenas. 2 años, pero llevan aquí en España 13 años. 13 años aquí en España ya, ministrando en diferentes obras, en diferentes ministerios. Y desde hace 2 años están ubicados en la ciudad de Toledo, una ciudad preciosa. Si no has ido a visitarla, puedes ir, y en casa de Alfonso tienes sitio para quedarte y visitar la ciudad. Ahí hay 2 ¿vale? habitaciones, ¿eh? ¿Vale? Así que, bueno. Pero bueno, en lo que yo le conozco todo ese tiempo, pues la verdad es que Alfonso ha sido una bendición para mí en todo este tiempo. Lo veréis que es un excelente predicador. Te estoy poniendo el listón muy alto, hermano. Y seguro que va a ser de mucha bendición el día de hoy. Viene desde Toledo, así que ha hecho un viaje largo para estar aquí. Y entiendo además que te vas a las 5:30, a las 6 de la tarde cuando acabemos acá. Sí. ¿Vale? Así que tienen un largo viaje de vuelta también esta misma tarde, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por venir. No te voy a robar más tiempo. Ahí está el PowerPoint, tenés el cuaderno y te dejo a ti que te presentes. Gracias, ¿vale, hermano? gracias, Dios hermano. te bendiga. Que vaya bien. Buenos días, hermanos. Buenos días. Qué bueno veros y desde luego también ver a caras conocidas, campamentos, retiros, madre patria también, la mexicana, la madre patria mexicana, ¿verdad? Somos de México y por eso digo madre patria de aquel lado, ¿no? Claro, la nuestra es desde acá, ya entendemos eso, ¿no? Pero bueno, qué bueno ver rostros que conocemos de campamentos, de seminarios, de retiros familiares. Verles aquí es un gozo, y algunos que no conocía y que hoy tenemos el gozo de ver. De verdad que estoy un poquito, vamos a decirlo, sobrecogido por el asunto de ver a tantos apartar este tiempo, desde jovencitos hasta mayores, no muy mayores, quiero aclarar, ¿verdad? Nada más, tomar, como decía el hermano Alfredo, venir con esta locura de invertir todo el día para estudiar la Biblia. ¿Quién lo hace en estos tiempos, no? Y más a escuchar a un mexicano que quién sabe qué les va a decir, ¿no? Entonces, de verdad que aprecio mucho su esfuerzo. Yo les ruego que así como vienen con esa intención, pues podamos seguir, porque de verdad que la bendición viene cuando nosotros tenemos la intención y el interés que Dios nos hable con su palabra. Soy más predicador que maestro. No habrá mucho tiempo de preguntas porque de verdad recorrer el libro de los Hechos, que no vamos a estudiar el libro de los Hechos, vamos a ver 5 predicaciones narradas en el libro de los Hechos, descritas ahí, ver de verdad, intentar despertar su curiosidad para sumergirse e intentar también ver lo que tenemos que modificar en nuestras propias vidas de cómo comunicamos el Evangelio a la gente. Lo vamos a ir palpando, espero, en esto. Y si no lo alcanzamos a ver todo, no hay problema, ustedes podrán seguir estudiándolo. ¿Amén? Amén. Bueno, ese es el asunto, ¿no? Porque la verdad 5 horas son pocas para poder recorrer todo eso, así que iré un poquito a prisa. Aquí está mi esposa Laura, ya la vieron por acá, y tenemos 2 hijos, aunque una ya se nos casó en este mes de abril pasado, vive aquí cerquita, es vecina de ustedes, está viviendo en San Celoni, así que mi hija Ami está por ahí, tomó un alemán que fuera por ella, ¿verdad? No hubo ningún español, ningún mexicano, ningún ecuatoriano, ningún colombiano que se atreviera a hablar conmigo, y se atrevió el alemán, como ven. Entonces, pero bueno, ahí estamos. Oren por él. Mi hijo está en la zona de Alicante, ya graduándose. Les pedimos que oren. La hora en Toledo ahí va avanzando, gracias al Señor. Milagrosamente Dios nos está llevando gente y hemos estado bautizando personas. Y gracias a Dios también que nos ha permitido llegar a varios del pueblo español que insistimos mucho, latinos que están aquí. Si Dios nos puso aquí es para hacer luz a todos, especialmente para quienes son mayoría, y eso es el pueblo español. ¿Los españoles no pueden decir amén a eso? Claro que sí, ¿verdad? Queremos que nuestro testimonio repercuta en toda nación, desde luego, pero particularmente para donde estamos viviendo. Vamos a orar al Señor, pedir que nos ayude en esta mañana. Padre, hoy te bendigo por la oportunidad tan grande que me das de estar delante de este precioso grupo de tus hijos. Ruego nos ayudes, nos des palabras, que tu Espíritu obre en nuestras vidas. Más que la capacidad personal, es la obra tuya. Y queremos rogarte que nos visites como cada vez, que tú te hagas presente y que tu palabra sea la que tenga la preeminencia, y que tu Espíritu quebrante, redarguya, modifique nuestra manera de pensar para ajustarnos a la tuya. Te lo rogamos en Cristo. Amén. Hechos, la predicación de los apóstoles. Ahí tienen su cuadernillo de notas, de apuntes, y que básicamente es para que puedan ir siguiendo, y si tengo algo digno de ser recordado, puedan ustedes anotarlo. No tengo espacio para que rellenen aquí o rellenen acá, simple y sencillamente que puedan ir anotando cosas que puedan ser notorias para ti. Espero que te ayude un poquito a enfocarte en el estudio de la palabra de Dios.
Este libro es fascinante. El libro de los Hechos, de verdad, siempre que si andas medio desanimado en torno a la obra de Dios, te digo una cosa, llega al libro de los Hechos. Puedes darte cuenta cómo Dios se mueve, cómo Dios puede moverse, cómo Dios actúa en los corazones de las personas que están dispuestas a vivir para Él y a cumplir, escúchenme bien, y esto es lo que a veces se nos escapa a todos los creyentes, cumplir con su misión, la misión del Señor, que ha dejado a su iglesia. Porque si tú aún estás aquí, eres parte de esa misión, ¿sabías? Tienes esa encomienda también. Y tenemos que estar activos, participando de manera consciente, no inconsciente, consciente de la misión que Dios nos ha dejado. Ahora, podemos ver en este libro el dinamismo de la iglesia y podemos ser motivados al recibir el testimonio de los discípulos que ellos fueron dando, entregando en diferentes partes, de diferentes maneras. Y no podemos perder de vista que este libro de los Hechos es un libro de transición, cambio. Piensa en esto un momentito. Cuando empieces leyendo los primeros capítulos del libro de los Hechos, vemos prioritariamente a un pueblo judío siendo alcanzado con el evangelio. A los judíos helenistas o griegos, que sí, eran judíos, pero nacidos en el imperio, desde luego romano, y por lo tanto también alcanzados por el evangelio. Eso ocurre en los primeros capítulos del libro de los Hechos, pero también del pueblo judío vemos cómo se torna y hay una transición y el énfasis deja de ser el pueblo de Israel y después se enfoca a los pueblos gentiles. Y qué bendito Dios que ahí ya nos tocó a nosotros, o a no sé cuántos judíos hay aquí. Que levante la mano un judío. Digo, para orar por él y agradecer a Dios que está contra nosotros. No van a pensar que lo queremos apedrear, ¿verdad? De ninguna manera, ¿no? Pero por lo que entiendo, los que estamos aquí, la mayoría, si no es que todos, a menos que sin saberlo tengas ascendencia judía, porque podría ser, de repente. Dices, ¿por qué me bendice Dios tanto? Qué casualidad, a lo mejor es que eres del pueblo de Israel y ni te habías enterado, ¿no? ¿Quién sabe, no? No sabemos del todo. Aunque el judío en general es muy celoso para guardar esos registros, podría, por la historia, ustedes saben, las guerras, la persecución, podría haberse perdido ahí el registro y a lo mejor eres parte de ese pueblo escogido. Ese pueblo que no es la iglesia, recordémoslo. Israel es una cosa, la iglesia es otra, y démonos cuenta de ello. Ahora, de una iglesia predominantemente judía, en los primeros capítulos del libro de los Hechos, a una iglesia predominantemente gentil, después, a partir de más o menos el capítulo 10 en adelante del libro de los Hechos, vemos esa transición más marcada. Entonces, es que es fascinante ver cómo Dios ha estado cambiando, no cambiando Él, sino ha estado cumpliendo con su propósito, cumpliendo con su plan en medio de los tiempos. Y a veces cuando leemos el libro de los Hechos, o la Biblia en general, se nos escapan de vista estos detalles. Y son importantes, porque nos muestra cómo Dios está moviéndose y cómo está actuando en su pueblo. Ahora, una cosa que sí te pido. Cuando leas la Biblia, yo quiero animarte a que cambies el chip un poquito. Cambies la tarjeta SIM para que te conectes bien con el Señor. Una que tenga buena conexión y cobertura en todo tiempo con el Señor. Sí sabemos de la tarjeta SIM, ¿verdad? O ya no usan, ya nada más la eSIM usas, ¿verdad? La electrónica nada más. Ahora, piensa en eso un momentito. A veces leemos la Biblia como un libro religioso. Buenos consejos, saber que sí, que sí, es un libro espiritual. Pero déjame decirte algo, la Biblia es historia. Piensa en eso un momentito. Déjalo que se hunda en tu mente y corazón. La Biblia es historia, de principio a fin. Ahora, muchas veces se dice, bueno, hay gente y tienen opiniones diversas en torno al origen de la vida, el origen del universo, el origen de todas las cosas. ¿Sabes? La Biblia tiene la respuesta y es historia. Todo lo que el hombre se plantea normalmente son hipótesis, por más que se insista en Europa, no, la evolución es un hecho probado, eso es mentira. Y te lo digo con todas las letras, y podríamos platicar, no vengo a hablar de eso, pero podemos hablar de eso en otro momento si gustas. Eso es mentira. No hay prueba científica que demuestre que la evolución fue un hecho, no es verdad, no compres eso. Déjame decirte algo, para haber sido un hecho científico probado tenía que haberse repetido. Tenía que haberse analizado, tenía que haberse comprobado.
no se puede repetir. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Es como comprobamos, por ejemplo, la existencia de Napoleón. Aquí en España y en México entendemos mucho de la existencia de Napoleón, ¿verdad? Porque estuvo aquí con la guerra, ¿verdad? Y que aprovecharon también, se aprovechó en México ese tiempo de guerra para ver las capitulaciones que hubo acá en torno a la corona española, para cuando llegó el señor José Napoleón a estar por acá. Entonces se aprovecharon por allá para deslindarse y empezar lo que fue la independencia de México, 1810. Entendemos eso, sabemos esa historia, entendemos un poquito. Ahora, compruébamelo científicamente. No se puede. Tenía que haber alguien que estuviera ahí, que registrara los hechos, que nos dejara el registro para que pudiéramos entender lo que ocurrió y ahora entonces aceptarlo como un hecho histórico. La Escritura es historia. Ahora, ¿quién estuvo en la creación? Dice Adán, bueno, no precisamente. Dios. En el principio, ¿creó quién? Dios, los cielos y la tierra. Y sabes, Dios de manera directa reveló a Moisés lo que ocurrió. Y vemos desde luego la revelación divina en torno a lo que ocurrió en el inicio de los tiempos dado a Moisés, pero también lo que ocurrirá en el futuro que le reveló Dios a Juan en el libro de Apocalipsis y en algunos otros libros como el libro de Daniel. Vemos la revelación, la intervención del que está siempre presente en toda la eternidad, el eterno yo soy. Él no estará, Él no estuvo, Él está. En el pasado, Él está en el presente, Él está en el futuro y conoce todas las cosas perfectamente, al revés y al derecho. No le tienes que decir nada, Él lo sabe. Y por eso le revela a Moisés lo que ocurrió, y por eso le revela a Juan y a Daniel lo que ocurrirá, y a otros autores bíblicos. Y por eso también a los apóstoles que vivieron, que convivieron con el Señor, que estuvieron con Él, que aprendieron de Él. Ahí no hay una revelación en el sentido de darles a conocer algo oculto, sino hay una dirección, una inspiración personal de parte del Espíritu Santo para que registrasen los hechos que eran trascendentes para la historia de la iglesia. Y vemos en particular esto, particularmente en el libro de los Hechos. Cuando llegues a la Biblia, date cuenta de algo. Estamos viendo la historia narrada por Dios, de principio a fin. Piensa en eso un momentito. Porque a veces cuando no nos damos cuenta de eso, no le damos peso a lo que está ocurriendo, que también debería estar ocurriendo en nuestras propias vidas. El impacto del Dios eterno debería estar trascendiendo toda nuestra existencia. Y el libro de los Hechos es una evidencia de ello. Ahora, para poder intentar concluir con el capítulo 1, que es la primera predicación, tenemos que avanzar en esta mañana. Por lo tanto, vamos a ver en primera instancia, déjeme ver que ya se me movió, la predicación de Pedro, y vamos a ir ahí al libro de los Hechos, el capítulo 2, para arrancar con eso. El capítulo 2, versículos 14 al 40. Tendremos que leer algo, pero por cuestión de tiempo estaré brincando un poquito, porque ya veo, mi peor enemigo es aquel reloj, es este reloj, y es ese, ¿verdad? Y tenemos que terminar por ahí de las 10:15. ¿Me aguantarán 45 minutos más? Sí, ¿verdad? Bueno, está muy bien. Perfecto, hermanos. Déjenme ver, porque esto no quiere funcionar. Ah, ya está. Capítulo 2. Ahora, vamos a ir analizando parte de la historia del libro, viéndola a través de la predicación de los apóstoles, pero entendiendo también, yo les animo a que presten atención al contenido, que presten atención a las similitudes, a los paralelos, pero también a las diferencias que las hay entre uno y otro grupo, entre uno y otro contenido, pero siempre manteniendo, digamos que una columna vertebral que sostiene todo el mensaje, porque te darás cuenta que el mensaje de los apóstoles, la predicación de los apóstoles, nos ha llegado íntegro y deberíamos nosotros seguirlo comunicando de manera íntegra a la gente que nos escucha, porque si algo hay en nuestras iglesias el día de hoy, a veces nuestras iglesias están llenas de incrédulos, ¿sabías? Gente que simpatiza, gente que le gusta, que cantan precioso, que se les atiende también de manera jovial, que hay una hospitalidad característica de los hijos de Dios, que se les ayuda de muchas formas, que reciben consejos para sus hijos, para su matrimonio, y todo eso de alguna forma la gente llega a apreciarlo.
y llegan a identificarse y llegan a estar, pero a veces falta la conversión del alma. Y esa no ocurre si la palabra de Dios no llega a impactar, quebrantar, generar arrepentimiento y luego que lleve a la persona a ubicar su fe en la obra redentora de Cristo. Y tiene mucho que ver con nuestra ausencia de comunicar con claridad el mensaje que Dios quiere que sus hijos comuniquemos. Así que yo te animo a que, aparte de un estudio en el sentido de saber, que somos a veces muy académicos, deja que Dios obre, omite mis errores, que seguro cometeré 20,000 durante 5 horas, imagínense, 5 horas hablando, pues vamos a cometer muchos errores por hoy. Omítelos, discúlpamelos, dispénsamelos, ve lo que Dios quiere con tu vida, ve lo que Dios quiere que comuniques, ve lo que Dios quiere cambiar en tu forma de hablar con la gente para llevarles el mensaje de redención en Cristo Jesús. El Evangelio sigue teniendo poder. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Sí. Si quieren decir amén, yo no me enojo, yo no me molesto, yo no me enfado. Sí, pueden interactuar al menos de esa manera. Si no los dejo interactuar de otra, al menos de esa, ¿no? ¿Por qué razón lo digo? Porque Dios todavía tiene pueblo aquí en España, hermanos. Cristo no ha regresado. Eso implica que todavía hay oportunidad. Y si hay oportunidad, tenemos que ser, la verdad, más diligentes en llevar el mensaje que Dios nos ha entregado. Hechos capítulo 2, veamos rápidamente la predicación del apóstol Pedro, la primera predicación que el apóstol emite al grupo grande que vemos en el día de Pentecostés, que genera muchas dudas y que a lo mejor los voy a dejar con más dudas para que después le pregunten a su pastor. Dios ha hecho Señor y Cristo a Jesús de Nazaret. Es el título de esa predicación que le he puesto. Dios ha hecho Señor y Cristo, dice el capítulo 2, versículo 14. Y vayamos analizándolo y viéndolo, viendo lo que está pasando en este pasaje. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es a la hora tercera del día. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo llegó a los creyentes en el día de Pentecostés. Estamos viendo cómo se manifestó su presencia entre diferentes creyentes de diferentes nacionalidades, dándoles la capacidad de hablar diferentes idiomas. No balbuceos, idiomas conocidos, y la lista está clara ahí en los versículos anteriores del capítulo 2, no lo leo por cuestión de tiempo, pero al menos 14 diferentes nacionalidades que escuchaban los idiomas y decían, los oímos hablar de las maravillas de Dios. Ahora, gente lo veía y se daba cuenta que era algo anormal. Gente lo veía y se burlaba diciendo, estos están borrachos. Y entonces Pedro se levanta y empieza a explicar, no están ebrios, apenas es la tercera hora del día, entiéndase, las 9 de la mañana, más o menos a esta hora, las 9 de la mañana aproximadamente. Y empieza a responder el apóstol Pedro, ¿qué es lo que está pasando? Llega el Espíritu Santo a la iglesia en cumplimiento de la promesa del Señor en Juan capítulo 7, en 1 Corintios capítulo 12. Cristo nos habló que vendría el Espíritu Santo a morar de manera permanente en el creyente. Hermanos, escúchenlo bien, jóvenes que están aquí, tienes tú de parte de Dios el poder para vivir para Él. No sé si te emociona eso, pero a mí sí. Saber que Dios está conmigo, no nada más de manera general, sino está directamente en mí. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y luego dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Me emociona saber que soy morada de Dios. Me emociona saber que Dios, el Espíritu Santo, mora permanentemente en mí, en ti, si has confiado en Jesucristo. Y por lo tanto, Él redarguirá, por lo tanto, Él dirigirá, por lo tanto, Él podrá darte el poder para cumplir con su obra. Que no se olviden de esto. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Cristo les recordó, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahora,
dice el Señor para qué iba a estar, en qué nos iba a dar poder y para qué el Espíritu Santo iba a estar con nosotros en ese mismo versículo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿sabes qué quiere decir la palabra testigo? ¿De dónde viene traducida esa palabra? Muchos de ustedes son académicos y saben bien, ¿verdad? Si tú indagas en el idioma original, la palabra es mártir. Sí, mártir. ¿Y qué decimos de un mártir? Una persona que ha muerto, pero a veces lo utilizamos de una manera como que murieron pues sin causa, fueron unos mártires, pobrecitos, ¿verdad? Murieron pobres y como que los pobreteamos, como que tenemos ese concepto. Pero el término mártir es alguien que muere defendiendo justamente y dando testimonio de algo que cree con toda su vida y que está dispuesto justamente a dar su vida por aquello que está defendiendo. ¿Sabes? Y eso es lo que dice el Señor que somos nosotros. Piensa en eso un momentito. Gracias a Dios que todavía Dios no ha exigido que lleguemos a ser mártires en el sentido literal. Pero ¿sabes que en el sentido espiritual deberíamos ser mártires todos nuestros días de la vida? Con Cristo estoy juntamente y ya no vivo yo. He muerto por el Señor. No son mis deseos, no son mis anhelos, no es mi voluntad, sino quiero hacer la voluntad del Padre. ¿Te das cuenta? Y a veces esa no es una realidad continua en la vida del Hijo de Dios. A veces no queremos vivir como mártires, queremos vivir nuestra vida. ¿Sabes? Cuando un joven llega y dice emocionado, pastor, yo quiero morir por Cristo, si fuera necesario, voy a África, voy a China, voy a Vietnam. Yo te digo, hey, hold your horses. Vamos a hablar en inglés acá. Detente un poquito, cálmate. ¿Sabes lo que Dios quiere? Dios quiere no que estés dispuesto a morir por Él, sino que estés dispuesto viviendo para Él de manera permanente. Que hagas a un lado tu vida y vivas para Él, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Hace la diferencia, ¿no creen? Ahora, Pedro empieza a explicar, y me llama mucho la atención que en esta explicación de lo que está pasando, del versículo 1 al 12, la llegada del Espíritu Santo, la explicación que del apóstol Pedro se centra básicamente en una profecía del libro de Joel, el capítulo 2 del libro de Joel. Es donde se centra la respuesta. Ahora, me llama mucho la atención a esto porque, bueno, Pedro evidentemente no era como yo. Yo de repente soy muy rollero. Los que están en el seminario dicen, sí, hermano, ¿verdad? Los que están viendo mis lecciones por ahí dicen, sí, hermano, hablas mucho, ¿verdad? Y por eso nos falta el tiempo. Pero, ¿qué hizo Pedro? No se puso a explicar nada, simplemente cita la profecía de Joel y dice, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Y miren la profecía rápidamente. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cita la profecía, varones israelitas, oíd estas palabras, y empieza a hablarles ahora del testimonio de Jesucristo. Pero el punto aquí que me llama mucho la atención es que la explicación y la respuesta simplemente la vincula directamente con la profecía de Joel. Profecía parcialmente cumplida en aquel día y que totalmente se cumplirá para el tiempo de la tribulación directamente. Así que todavía estamos en espera de la plenitud de esto que vemos. No tengo tiempo para hablarles de eso ahora porque no vengo a hablarles de profecía, que me fascina también, pero eso lo dejaremos para algún otro seminario, ¿verdad? Es que cuando uno llega a la Biblia empieza a saber esto. Bueno, vamos a concentrarnos en la predicación que quiero que vean del apóstol Pedro aquí en este asunto. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole,
al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ahora, ya de entrada, toma lo que está ocurriendo, explica lo que ocurre citando a Joel, y eso toma para introducir el testimonio de la obra de Cristo directamente. Piensen en esto. Está hablando con judíos. Está hablando con personas que estaban todavía a la espera del Mesías. Está diciéndoles a personas un mensaje que conocían a medias, porque la muerte de Cristo había sido un asunto que había resonado mucho en toda Jerusalén y más allá todavía. La gente sabía, ¿se acuerdan los discípulos que iban camino a Emaús cuando el Señor les encontró? ¿Eres tú el único extranjero que no se ha enterado lo que ha ocurrido? Era algo notorio y era muy reciente, 40 días después, hermanos. No se nos olvide, era muy reciente. Y entonces empieza hablándoles de eso, empieza a recordarles y empieza a conectar los puntos. Que se den cuenta que lo que está ocurriendo tiene que ver con aquello. Y aquello que ocurrió, ustedes tienen mucho que ver. Qué osado era Pedro. Porque les está diciendo, bueno, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Dios está en control, era parte de la voluntad de Dios, pero ustedes prendisteis, dice el apóstol, y matasteis. Estás ante una multitud. Estamos hablando de más de 3,000 personas. Estamos hablando de judíos que cuando tú ves un poquito el carácter de las personas del pueblo judío, del pueblo de Israel, que tú les lances una acusación tan fuerte, fácilmente se levantan y tú eres el próximo. Tú eres el próximo, así de sencillo. Vamos y, ¿qué nos estás diciendo? Nosotros, ¿a qué horas matamos a ese hombre? Podrían haber dicho. Recordarán que cuando estaban ante Pilato, el Señor Jesús, y que Pilato intentó librarlo, y que sacó a Barrabás y que sacó al Señor Jesús para ver a quién decidían o quién pedían que lo soltase, el pueblo decidió que soltasen a Barrabás. Y luego él le insiste, bueno, ¿y qué voy a hacer con Jesús? Y el pueblo gritó. ¿Sí están conmigo? ¿Qué gritó el pueblo? Crucifica. El pueblo gritó. Crucifica. Por favor, actúen conmigo, ¿verdad? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Imagínate cómo le estaban diciendo. No era un crucifícale, por favor, no. Con toda la ira y que querían ser escuchados. Y entonces Pilato se lavó las manos. Yo no voy a tener nada que ver con esto, allá ustedes. ¡Sí, sobre nosotros y sobre nuestros hijos sea eso! Gritaron algunos. ¿Se acuerdan? Está registrado en los evangelios, Juan y Mateo particularmente. Y luego vemos más adelante cuando Pedro particularmente les confronta. En esta primera ocasión no fue así, pero en otras ocasiones, en el capítulo 4, si no me equivoco, dicen, ahora quieren echar sobre nosotros la sangre de este. A ver, si ustedes mismos dijeron sí sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y nadie puede negar que hoy Israel está sufriendo las consecuencias de haber sido un pueblo cerrado para recibir al Mesías, y Dios está juzgando con sus propias palabras sobre ellos y sobre sus hijos. Están sufriendo las consecuencias de haber rechazado al Señor. Qué tremendo, ¿no creen? Con Dios no se juega, chicos. Con Dios no se juega. Recuerda esto nada más. Y empieza el apóstol Pedro no solamente a explicar lo que está pasando, sino a hablar de que esto que ocurrió ya venía de antemano establecido por lo que David había predicho. Este varón aprobado por Dios, como dijo en los versículos que ya leí, fue aprobado por maravillas, prodigios y señales que Dios hizo por medio de él, y ustedes lo saben. Versículo 22, vosotros sabéis. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Mira, una de las claves que tenemos que tener en cuenta en torno a la predicación nuestra es que hay que apelar de los elementos que la gente conoce para comunicar el evangelio. Pablo siempre lo hizo así.
Y con todo respeto aquí a las personas que han nacido en este hermoso país que nos ha dado acogida ahora, ya puedo mostrar mi DNI, ¿verdad? Ya nos ha dado acogida y de aquí no nos sacan más que el Señor. Si Dios tiene otro plan para nosotros, venimos a predicar el Evangelio. Una de las cosas que me doy cuenta de la gente de estos lugares es que a la gente le gusta dar su opinión. Si yo les pregunto, ¿qué opinas tú? Te aseguro que no paramos aquí la clase. Y por eso me da miedo decirles, bueno, ¿qué piensas, verdad? Porque si no, entonces ya aquí se consume todo el tiempo. Pero si pregunto a cualquier español, cualquier persona que vive aquí en Europa, particularmente en España, les pregunto, oiga, discúlpeme, mire, soy mexicano y estoy entendiendo un poquito su cultura y estoy aprendiendo. ¿Cómo les gusta que les diga eso? Que yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Y que estoy aprendiendo de ti, ¿verdad? Ahora, no es falsa humildad, sí estoy aprendiendo, porque hay muchas cosas que no entiendo todavía, expresiones, frases, palabras, créeme que sigo aprendiendo. Y me valgo de eso para preguntarles, ¿qué opinas? Quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que mucha gente irá al cielo cuando muera? Yo no creo en esas cosas. No, a ver, imagínate que hay un cielo, un infierno. ¿Tú crees que habrá mucha gente que irá allá? ¿Tú crees? Dame tu opinión, nada más, dame tu opinión. Pues esa frase, dame tu opinión, genera un vínculo que la gente empieza a hablar, aunque no crean. Empieza a decir, ¿y sabes lo que está pasando en ese momento? Dios empieza a actuar con la primera herramienta que Dios ha puesto en el corazón del hombre, que se llama eternidad. Dice el libro de Eclesiastés que Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, del hombre, del ser humano. Y cuando se ve confrontado y empieza a pensar que un día, seas joven, seas mayor, seas muy mayor o seas jovencito, un día vamos a morir. ¿No decimos eso? ¿Qué es lo más seguro en esta vida? La muerte. Y para el creyente ya no es tan seguro, porque Cristo igual viene antes. ¿Quién quiere escuchar la trompeta, hermanos? Bueno, dices que no soy pretribulacionista, ya te quedarás en la tribulación, pero yo sí me voy antes de la tribulación, no importa, ¿verdad? Ese es el asunto. Cristo viene por los suyos, y a lo mejor en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, no veo la muerte, seré transformado y estaré con Él. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Los que están tomando escatología ahora conmigo, de verdad es que es fascinante saber eso, y motivador, saber que en cualquier momento el Señor viene por mí. Y también me da un temor reverente que me encuentre haciendo lo que debo. Por eso no sabes la hora, por eso no sabes el día, por eso hay que servirlo todos los días de nuestra vida. Pero cuando tú apelas a la eternidad, Dios, su Espíritu empieza a trabajar en el corazón de la persona. Pues sí, un día moriré, ¿y a dónde voy a ir? ¿Y a quién le daré cuentas? Aunque no crean en Dios, aunque no crean nada, saben que hay algo. Saben que hay algo, ahí está en su interior. Y cuando dicen, bueno, muchos, pocos, da igual, les pregunto, bueno, ¿y qué opinas? ¿Serás tú uno de esos? ¿Serás tú uno de esos pocos o muchos que irá? Y saben, hasta el ateo me dice, sí, claro que sí, yo voy a ir al cielo. Pues por fin no que eras ateo. ¿Y sabes por qué pasa? Porque todos tenemos esa conciencia. Y cuando empezamos a apelar a eso, vosotros sabéis, ¿qué opinas? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que hay? Empieza a actuar el Señor con esa herramienta. Y eso me abre la puerta para decir, bueno, ¿sabes que hay un parámetro que Dios utiliza para saber si vas a ir allá o no? Muchos entienden, y es increíble que algunos no se dan ni siquiera cuenta de a qué me refiero cuando digo eso. Sí, los 10 mandamientos. ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has codiciado? ¿Has tenido un Dios ajeno aparte del Dios eterno? Si Dios te viniera y te llamara a juicio hoy, ¿cómo te va a declarar? Le pregunto. ¿Inocente o culpable? Y siempre con preguntas. ¿Inocente o culpable? ¿Cómo serás declarado? Y una vez que responden, esta es una pregunta clave. ¿Esto te preocupa cuando reconocen que son culpables? Algunos se defienden. Bueno, es que las mentiras, usted sabe, en este mundo. Pues sí, yo sé, pero eso no cambia las cosas. El parámetro de Dios sigue siendo el mismo. Tú sabes, vosotros sabéis. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Hay un parámetro que no es el mío, yo no lo puse, mi iglesia no lo puso Dios. Y a Él le voy a rendir cuenta. Si él dice que he dicho una mentira, he transgredido uno de sus mandamientos. Y ese mandamiento, al quebrar su ley, y cuando Él me declara culpable, les digo, ¿a dónde van los culpables? Algunos balbucean, el infierno.
No lo quieren decir con todas las letras. Sí, al infierno. Sí, a la condenación eterna. Pero bueno, es que no puede ser tan malo uno, ¿no? Pues en tu perspectiva, en mi perspectiva, no somos tan malos. Pero cuando te comparas con el Dios eterno y santo, perfecto en lo absoluto, a Él le preocupa mucho esa mentira. Y entonces el Espíritu Santo sigue redarguyendo. Y cuando le digo, ¿te preocupa eso? Si le preocupa de verdad, prosigo. Y le empiezo a hablar y le pregunto, ¿qué me dirías si tú supieras que alguien pagó la deuda para que no tengas que ir al infierno? Y la mayoría no sabe a qué me estoy refiriendo. Y les presento el Evangelio de la gracia de Cristo, cómo Él murió para pagar y satisfacer las demandas justas de Dios para que yo no tuviera que ir al infierno. Él sufrió por lo que yo debería haber sufrido. Ahora, España, hermanos, España necesita que sigamos sembrando. Sí, si no vemos multitudes convirtiéndose hoy es porque, quiero decirte una cosa con toda honestidad, has guardado silencio. Sí, es que es apabullante que te griten, es que es apabullante que te digan tonterías. A mí en la calle me han dicho de cosas por estar intentando compartir el Evangelio y se siente uno mal. Y ya no quiero volver a salir. Para que me digan loco, para que me digan esto, para que me digan aquello, ¿quién quiere eso? Y yo te entiendo. Pero se los debemos. Estamos en deuda. Con ellos, no con el Señor. Con ellos que no saben. Lo que saben está distorsionado y hay que apelar a lo que saben para dirigirlos al Evangelio de Cristo. Y Pedro es lo que está haciendo. Como vosotros sabéis. ¿Qué sabes lo que hizo Cristo? ¿Qué sabes cómo hizo milagros? ¿Qué sabes que Él que tiene las credenciales para demostrar que Él es el Mesías? Eso es lo que sabes. Y luego empieza a hablar y conecta otra vez, fíjense, no nada más queda con los hechos que realizó el Señor Jesús, sino empieza a hablar también de lo que la Escritura hablaba del Señor Jesucristo, y Él toma la predicción de David a partir del versículo 25, porque David dice de Él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando de la resurrección del Señor, me hiciste conocer de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Cita al rey David. Está hablando con judíos, acuérdense. Está apelando a cosas que ellos saben. Está conectando los puntos. Primero, la profecía de Joel. Segundo, lo que está con lo que estaba ocurriendo ahí, las lenguas que estaban hablando la iglesia en aquel momento. Tercero, lo conecta con las maravillas del Señor Jesucristo. Hey, ustedes saben lo que ocurrió. Ustedes saben quién es Él. Ustedes saben de sus credenciales, cómo murió, fue sepultado y resucitó. Dice la Escritura ahí directamente, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, y luego los conecta. Mira, esto no es casualidad. Dios estaba detrás de esto. Sí, ustedes lo hicieron, pero Dios estaba detrás de esto. David lo dice. David lo dice. Y sigue hablando. Y sigue hablando el apóstol. Habló del varón aprobado de Dios, que es el Señor Jesús. Habló del plan de Dios que lo mató, que el Señor Jesucristo fue muerto por manos de los judíos, por manos de los romanos, crucificándolo. Habló de la resurrección de Cristo. Habló diciendo y conectando a la profecía de David el hecho de la resurrección, obviamente de su muerte. Y también nos muestra el cumplimiento de este hecho en la persona del Señor Jesucristo. Este no era David, era Cristo mismo. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la... ¿Qué dice, hermanos? ¿De qué habló? ¿Y quién habló? David. Habló de la resurrección de Cristo. Habló de la resurrección del Señor, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32. Lean conmigo, ¿qué dice el 32? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y si hay una porción que quiero que te memorices durante estas 5 horas, es esta. Versículo 32. A este Jesús
resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Tal vez cuando te declaré el asunto de cómo Dios reveló el inicio de los tiempos, el inicio de la creación, a lo mejor te quedaste diciendo, pero es que yo creo otra cosa, pastor. Es que cómo uno puede estar tan seguro de que eso fue así. Es que cómo puede estar uno seguro de que de verdad Dios hizo las cosas en 6 días, como dice la Biblia. Es que la ciencia no dice esto, la ciencia no dice aquello, y yo sé que eso te genera dudas, lo entiendo. Me generó dudas cuando estaba en el bachillerato y por eso lo estudié desde entonces muy a fondo. Y por eso te digo, no hay base para eso. Pero te digo una cosa, ¿qué es lo que derrumba todo esto? En parte este versículo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es curioso que cuando estoy testificando con la gente, muchos me dicen, bueno, es que yo no he visto a Dios. Bueno, te digo una cosa, Dios se hizo hombre, se llama Jesús de Nazaret, tiene un nombre y apellido, Jesús de Nazaret. ¿Sabes de Jesús de Nazaret? Ah, bueno, sí, ya empieza, bueno, Él es Dios. Ah, ¿cómo es eso que Él es Dios? Te digo una cosa, es que Él murió en la cruz del Calvario. Es que Él estuvo 3 días y 3 noches en la tumba y al tercer día, escúchalo bien, resucitó. ¿No te emociona eso? Mi Salvador vive, mi Redentor vive. ¿Y sabes qué? Hubo mucha gente que lo vio, gente que estuvo con Él durante 3 años y medio, gente que le escuchó enseñar, gente que le vio hacer milagros, gente que le vio clavado en la cruz, gente que le vio ser puesto en aquel sepulcro y después durante 40 días, con muchas pruebas indubitables, se presentó ante sus discípulos y ahora ellos eran testigos presenciales y oculares de la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo. Mi corazón se enardece, no sé si el tuyo. ¿Y sabes por qué? Porque ese es el Salvador a quien sirvo. El testimonio, y otra vez te digo, la Escritura, cuando tú lees la Biblia, hermano, por favor, estás leyendo historia, estás leyendo el testimonio de personas que vivieron con el Señor, estás leyendo de frases que el Señor les dijo directamente, estás leyendo de hechos que realizó el Señor y que ellos lo vieron, estás leyendo de el testimonio que los sellaron con su propia sangre. Piensa en eso. Dirán, bueno, es que los musulmanes también mueren por su fe. Los musulmanes mueren por una fe que creen que es la verdad. Pero imagínate un judío como Pablo, ortodoxo, o como Pedro, pescador, morir por una mentira. Porque si murieron sabiendo que era una mentira, porque ellos inventaron el cuento que Jesús se levantó de la tumba, morir por esa mentira. Alguien podrá morir, sí, por algo que cree que es la verdad, pero morir por algo que sabes que es mentira, no, de ninguna manera. Ellos sabían, porque han vivido con el Señor, habían constatado, habían abrazado, habían llorado. No podían creer que el Señor había muerto. Se habían escondido ahí en el aposento alto. Llegaron las mujeres y no les creían. Hermanos, lee los evangelios con calma. No les creían. Hasta que el Señor se planta en medio de ellos. Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¡Hey, Tomás! Mete tu dedo aquí. Mete tu mano acá y no seas incrédulo, sino creyente. Pálpame. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Eres tú testigo de la resurrección de Cristo? No los oigo muy convencidos esta mañana. ¿Eres tú testigo de la...? ¿Sabes? Yo lo soy. Pero hermano, tú no lo viste, pero lo he vivido. Él vive en mí. He tomado su testimonio, lo he hecho mío. Y ahora doy testimonio de esa vida. Y sabes, no hay testimonio más poderoso que ese. Y es parte, hermano, te digo una cosa, es una de las razones por las cuales a veces la gente se queda, bueno, yo ya eso de Cristo he escuchado. Sí, Él murió por todos nosotros. Sí, es esto. Y de ahí no avanzamos. Hey, Él murió, pero Él se levantó de la tumba al tercer día. Él murió, pero Él está vivo para interceder por ti. Él murió, pero está vivo para vivir en ti, en la persona del Espíritu Santo y acompañarte toda tu vida. Él murió, sí, pero ahora vive y vive en ti para darte el poder para ser testigo de esta verdad. ¿No te emociona eso?
Qué emocionante, ¿verdad? Bueno, no quiero que levanten las manos ni nada de eso, pero ¿te emociona esto o no, verdad? Es que es fascinante el simplemente verlo, el verlo escrito en estas porciones de la Escritura. Ahora, dice el versículo siguiente, versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, habiendo recibido, otra vez conectando lo que había pasado a la iglesia en aquel momento, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús a quien vosotros crucificasteis, le ha hecho el Señor y Cristo. ¿Cuál es la exhortación que encontramos que Pedro les empieza a hacer? Fíjense, versículo 37. Léanlo conmigo. ¿Qué empezó a generar el que vieran la historia? Otra vez, estamos hablando de historia. La historia pasada, la narración y la profecía de Joel en torno a lo que ocurriría y que empezó a ocurrir ahí en el día de Pentecostés. La historia reciente para ellos en su momento, Cristo había muerto y ellos sabían que antes de morir había hecho milagros, señales que acreditaban que Él era el Mesías y que había muerto y que había resucitado. Lo sabían, lo habían escuchado todo eso que había acontecido y estaban algo tal vez confundidos. Estaban en el templo, no se olvide de eso. Judíos, sabían todo eso. Pedro les dice y les conecta la profecía de David para hablarles de la resurrección. Les habla también de la resurrección en torno a la victoria de Cristo sobre la muerte y a su ascensión, para estar a la diestra del Padre hasta que el Padre ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y luego viene la exhortación, versículos 36 y 37. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien otra vez, dedo en la llaga, vosotros crucificasteis. Cuando yo era niño, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace unos 15 años más o menos. Yo creía que si yo hubiera vivido en el tiempo de Cristo, yo no hubiera permitido que mataran al Señor. ¿Te lo has imaginado tú alguna vez? ¿O soy el único? No, si yo hubiera vivido en el tiempo de Cristo, yo no lo hubiera permitido. Y sacaba mi espada y la hacía de Pedro, ¿no? Y no lo hubiera permitido. Pero hoy digo, gracias Dios porque así pasó. No lo hubiera podido detener. No había manera. Y sabes, en una cosa real, como Pedro le está diciendo a los judíos ahí, nosotros también le crucificamos. ¿Por qué? Porque fue tu mentira la que le llevó a la cruz. Fue tu codicia la que le llevó a la cruz. Fue tu soberbia la que le llevó a la cruz. En otras palabras, fuimos nosotros. Porque fue por nosotros que Él estuvo en la cruz. Así que tenemos que tomar de la culpa. Si no te ves culpable, la verdad, ¿qué perdón necesitas? Si no te das cuenta que delante de Dios eres tan culpable como los judíos, entonces, por eso también digo, pues, ¿cuál perdón? ¿Perdón de qué? Si yo no soy tan malo. ¿Sabes? Es que por tu poca maldad, Cristo murió en la cruz del Calvario. Esa es la realidad. Vosotros crucificasteis. Versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Y es que no hay otra manera de expresarlo mejor. Cuando una persona sabe, yo fui el culpable de que mataran al autor de la vida. Yo fui la razón por la cual Él estuvo en la cruz. Tú fuiste la razón. Se compungieron de corazón, dice la Escritura, y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y aquí está la pregunta que algunos confunden, pero hermanos, déjenme decirles algo. La salvación no se logra por las obras que realicemos. Es una expresión natural de decir, bueno, ¿qué voy a hacer en esta situación que estoy? A veces no puedes hacer absolutamente nada. Y para la salvación literalmente no puedes hacer nada. No hay nada que podamos hacer. Estamos tan condenados como los judíos. Pero aquí está la gloriosa respuesta del apóstol Pedro. Pedro les dijo, arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, y porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que, se conocen este versículo de memoria, ¿verdad? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron a la iglesia, y lo dice más adelante en la siguiente porción. Pero este versículo genera problemas a algunos, pensando, bueno, ya ves, el bautismo es para salvación. No se confundan. El bautismo no es para salvación. Entonces, ¿por qué está ahí metido? Primero es arrepiéntete. No es una acción, es una actitud. Un arrepentimiento genuino que viene por, desde luego, me doy cuenta que soy culpable, hice lo que no estaba bien, le doy la espalda a aquello que hice y quiero ahora confiar en lo que Dios me dice. Y en aquel contexto, en aquel momento, es la respuesta que Juan el Bautista esperaba que la gente recibiera cuando él decía que mostraran obras dignas de arrepentimiento. ¿Y cuáles eran las obras dignas de arrepentimiento? Venían todos a Juan al Jordán a ser bautizados por él. Por eso el bautismo en los primeros años en el Evangelio llegó a estar muy unido a la salvación, y en un sentido lo sigue estando, pero a veces lo hemos separado mucho por querer asegurar mucho la profesión de fe de una persona y que esté seguro para entonces bautizarle. Pero la realidad es esta, hermanos. Mateo 28, 18 al 20 lo dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, conversión. Haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta? Ese orden no está ahí por casualidad. La misión es clara: ir a todas las naciones a hacer discípulos. Un discípulo es uno que aprende porque se ha convertido, se ha arrepentido y quiere ser como su Señor. Pero la manera en la que expresa su fe, la manera visible e inmediata que una persona da testimonio de su fe, ¿ya te suena? La manera en la cual una persona de una manera clara dice: yo soy de Cristo, morí con Él, fui sepultado con Él y resucité para andar en vida con Él. ¿Cuál es? El bautismo. El bautismo no le salva, pero es la consecuencia y la obediencia inmediata, natural de una persona que cree en el Señor, porque es arrepentimiento y es fe en Jesucristo. Y Pedro le estaba diciendo exactamente eso: arrepentíos, bautícese. Pero para nosotros que en nuestros tiempos que tenemos que batallar tanto para que la persona vea que sí, que no, bueno, la verdad, si no quiere bautizarse, te digo una cosa, es que no cree, punto. Pero una persona que cree dice: ¿qué sigue, pastor? ¿Qué sigue, pastor? Y espero que tú seas de esos que dicen: ¿qué sigue, pastor? Porque pone en evidencia que quiere seguir al Señor. Porque un discípulo es alguien que no solamente quiere aprender del Señor, sino quiere ser como su maestro. Y su maestro es el Señor Jesucristo. No es Alfonso Alviso. Bendito Dios, espero que no, porque soy muy poca cosa. Es el Señor. Y lo primero que Él pone es que demos testimonio de nuestra fe. Y por eso Pedro dice en ese momento: arrepentíos y bautícese. Porque es la expresión de esa fe que estás ubicando en ese instante en la obra de Cristo. Expresión visible. Porque obvio, Dios sabe de tu arrepentimiento. Obvio, Dios ve tu corazón. Pero yo no. Tú me puedes decir que crees, y yo te puedo decir: ajá, sí, cómo no, diríamos de México. ¿También lo dicen acá? ¿No? Ayúdame, Oscar. ¿No? Llevas más años aquí. Bueno, hermanos, déjeme ver. Algo que me llama la atención, cerramos aquí, ¿verdad, pastor? ¿Sí? ¿Tenemos? Ok. ¿Media hora? Gracias, hermano. No, yo sé, aquí lo tengo, hermano, lo tengo checadito. Mira, si vienes a ver mis notas, ya estoy en el final, ¿eh? Ya estoy. Sí. Lo bueno es que ya lo había ensayado en Ayerdi. Bueno, ya se me borró qué les iba a decir. A ver. Y recibiréis el Espíritu Santo, dice. ¿Sabes qué me llama la atención? Ahora, no estoy seguro de esto. Pastores, corréjame si estoy en error. Tienen todo el derecho.
Ya cuando lleguemos al cielo, sabrán que yo tenía razón, pero no pasa nada. Las pocas veces que la Biblia registra el hablar en lenguas, idiomas, acuérdense, idiomas, están aquí en Hechos. ¿Estamos de acuerdo, no? Y son 3. Aquí, Hechos 2. Luego, Hechos 10, con Cornelio, si no me equivoco. Y luego con los discípulos de Juan, que no sabían si había Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Creo que nada más esas 3. Aquí les lanzo algo para meditar. En el inicio, cuando recién el evangelio se predicaba a un grupo en específico, la manifestación obvia de que esa persona se había convertido, claro, tenía que ver con el bautismo cuando expresaban su fe por medio de obedecerlo, pero al momento de creer, el Espíritu Santo llegaba, no hasta el bautismo. El Espíritu Santo llegaba a ellos y se manifestaba de esa forma cuando empezaban a dar testimonio de las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Pero fue justamente en ese momento inicial, no otro. Para los judíos y para los gentiles. Judíos, Hechos capítulo 2, gentiles, Hechos capítulo 10, apéndice, discípulos de Juan. Excepción, no sé, ahí se los dejo de tarea. ¿Ok? Pero me llama la atención eso, porque luego en toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, encontramos instrucciones. La única carta donde encontramos reales instrucciones para el uso de las lenguas es Corintios. Y las instrucciones no son en alabanza, son en, la verdad, corrección, porque están abusando de los dones. Cuando tú leas la carta a los Corintios, no la puedes leer en un tono de exhortación, de ánimo para hacer algo de esa forma, sino es una reprimenda fuerte, porque había tal pecado entre los corintios que no se nombraba ni aún entre los gentiles, imagínense. Y parte de eso era el abuso de los dones. Pero me llama la atención eso, se los dejo de tarea. Esas 2 ocasiones y ese apéndice que les digo, ese extra de los discípulos de Juan que por ahí encontraron y que, pero ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Pues que no sabemos siquiera que había Espíritu Santo, responden. ¿Qué respuesta, no? Y al momento de creer, hablaron en lenguas también. Pero sabemos que es un don que Dios usó en su momento hasta que la palabra de Dios, lo completo, se terminó, hasta que no había necesidad de dar evidencia que era Dios quien hablaba a través de la persona y que ahora Dios ha dejado escúchenlo bien, su testimonio escrito. Otra vez, cuando llegues a la Biblia, es el testimonio de Dios a través de personas que vivieron, a través de personas que palparon, a través de personas que convivieron con el Señor y que ahora nos comunican esas cosas y toma ese testimonio, hazlo tuyo y ahora al hacerlo tuyo, comunica ese testimonio. Las cosas que habéis visto como vosotros sabéis. ¿Cristo murió por ti? ¿Y por los demás no? ¿Cristo se levantó de la tumba? Lo hizo para darnos vida. Y ahora somos testigos de esa verdad. Hacemos una pausa. El pastor, el hermano, no, perdón, es que el hermano, digo, ya hay que elevarlo al servicio. Mi pastor está ahí. Ya sé.